Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 1, última parte de 3, titulado Por favor, distribuyan libros. Srila Prabhupada había creado su Bhaktivedanta Book Trust en 1972 como entidad independiente para asegurar la producción y distribución continua de sus libros. El BBT operaría nada más que para beneficio de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Aún así, existía de forma independiente. El estatuto establecía que los administradores del BBT debían dividir en dos partes el dinero de las ventas de libros a los templos de ISKCON. Una para imprimir libros, otra para comprar propiedades para ISKCON y construir templos. Prabhupada consideraba que si se seguía esta fórmula de 50-50, Krishna aseguraría el éxito de ISKCON. Se refería una y otra vez a esta fórmula en conversaciones y cartas, incluso en sus significados del Srimad Bhagavatam. Les dio a los administradores de su BBT las facultades necesarias para planificar la impresión. Ellos, a su vez, le pedirían a él su aprobación. Él establecería los estándares y las pautas que deberían ser seguidas por los administradores. Antes de introducir cualquier cambio, debían consultarlo con él. Pero Prabhupada no era para nada afecto a los cambios. Elegía el tamaño de los libros, determinaba el diseño artístico y hacía sugerencias acerca del volumen de una impresión en particular, las políticas de envíos y las ventas a los templos. Es decir, acerca de casi todos los aspectos de las publicaciones del BBT. En este sentido, cuando ciertos templos no le enviaron sus pagos al BBT, Prabhupada se involucró. No es bueno que esos grandes templos, que dan el ejemplo para toda la asociación, no paguen sus cuentas. Es muy irregular. Intento retirarme de los asuntos administrativos, pero si los presidentes y los miembros de la Junta de Gobierno crean tales perturbaciones, ¿cómo puedo tener paz? El mecanismo debe funcionar con armonía, así tendré paz. Era un gerente estricto. De acuerdo con la instrucción védica, decía, el fuego, las deudas y la enfermedad nunca deben descuidarse, deben extinguirse por todos los medios. Srila Prabhupada consideraba que la distribución de libros era, entre otras cosas, la base para un ISKCON económicamente saludable. También podían desarrollarse otras actividades lucrativas, pero la venta de libros era lo mejor, ya que combinaba la prédica con una buena fuente de ingresos. Como le escribió a uno de sus presidentes de templo, estoy muy animado por el informe de lo bien que se están distribuyendo nuestros libros. Esa es nuestra principal actividad en todo el mundo. Si le das toda tu atención a esto, nunca habrá escasez de fondos. Y en otra ocasión, con respecto a los líderes de la asociación que enfatizan los negocios, debes comprender cuál es el significado de negocios. Negocios significa ayudar a la prédica. La prédica necesita ayuda financiera. De lo contrario, no necesitamos negocios. Hasta donde tengo entendido, nuestra venta de libros es suficiente para apoyar nuestro movimiento. Srila Prabhupada también supervisaba los préstamos del BBT a los templos. Cualquier secretario de la Junta de Gobierno o presidente de templo que pidiera un préstamo tendría que dirigirse a él. En 1973 y 1974 otorgó préstamos considerables para edificar, comprar o mejorar templos en Dallas, Hawái, Sydney, Chicago y Vancouver. También otorgó un préstamo al grupo Radha Damodar para comprar templos viajeros, es decir, autobuses, y dio otro a Sudamérica para imprimir libros. Kirtanananda Maharaj recibía automáticamente un préstamo de $50,000 cada año para Nueva Brindavan. Al mismo tiempo, Prabhupada negaba pedidos de dinero para proyectos que consideraba incongruentes con el propósito del BBT.
El 6 de noviembre le escribió a Rameshwar: No podemos prestar dinero del BBT para ningún otro propósito que no esté mencionado en el estatuto. Los demás préstamos para vacas, equipamientos y restaurantes deben ser reembolsados. No pueden otorgarse préstamos para otro objetivo que no sea publicar libros y construir templos. Desde 1974, Srila Prabhupada utilizó las ganancias del BBT para construir sus principales templos de la India, es decir, Vrindavan, Mayapur y sobre todo Bombay. Rameshwar les informó a los devotos acerca de esta función especial del BBT. Srila Prabhupada en persona supervisa todos los programas de la India y autoriza los gastos. Si se malgasta una sola rupia, Srila Prabhupada se perturba y, con toda su misericordia, cuestiona a los devotos. Tenemos este dinero gracias al esfuerzo de muchos devotos, entonces, ¿por qué no lo cuidan? Srila Prabhupada quiere ver terminado nuestro templo de Vrindavan, Shri Krishna Balaram Mandir, para Janmashtami. Quiere hacer construir también el templo de Sri Mayapur. Un dato interesante en relación con esto es que en la India, según me han dicho, con 10 paisas se compra un ladrillo. 10 paisas son $1 Piensen que con cada centavo que ustedes recaudan se puede comprar un ladrillo en la India. Cada centavo es importante para esas metas trascendentales. Esos lugares de la India son espiritualmente potentes. Al construir templos en Mayapur y Vrindavan, aseguramos que se mantenga la pureza de nuestro movimiento. En octubre de 1974, Srila Prabhupada le escribió a Hamsadutta, su secretario de la Junta de Gobierno para Alemania: Cada vez que hay una nueva publicación en algún idioma, me siento 100 veces más vivo. Aunque la orden dada por Bhaktisiddhanta Sarasvati a Srila Prabhupada había sido predicar y publicar en idioma inglés, él expandió esa orden de forma tal que se incluyeran todos los idiomas y países del mundo. Mi principal cometido es que mis libros sean publicados y distribuidos profusamente en todo el mundo. Le escribió a uno de sus primeros devotos europeos en 1972. Prabhupada escribió siempre en inglés, pero a partir de 1968, cuando ISKCON comenzó a expandirse a otros países, habló de imprimir sus libros en idiomas extranjeros. Cuando a comienzos de 1973 se imprimió una edición en alemán del Bhagavad Gita, le escribió a Hamsadutta: Has hecho lo correcto al imprimir el Bhagavad Gita en idioma alemán. Aprecio mucho que hayas hecho este gran servicio. En el verano, los grupos de Sankirtan viajaban por toda Alemania distribuyendo varios cientos de ejemplares del Bhagavad Gita por semana. Hamsadutta prometió que traduciría al alemán un libro al mes, y cuando en el otoño de 1974 Prabhupada supo que sus 6 traducciones recién impresas en alemán, contestó: Esta es una noticia que me llena de júbilo. Gracias. Inunden Alemania con nuestros libros en alemán. Srila Prabhupada decía que cada vez que publicaba un libro sentía que había conquistado un imperio. Sus libros eran la base de la revolución espiritual que finalmente cambiaría a la humanidad y la salvaría de los perniciosos efectos de la era de Kali. Produzcan mucha literatura en idioma español, pidió. Cuando Hridayananda Goswami fue nombrado líder zonal de Sudamérica, Srila Prabhupada le dijo que la impresión y la distribución de libros tenían prioridad respecto de la apertura de templos. Yo también imprimía incluso antes de tener grandes templos en Estados Unidos, escribió Prabhupada. Harás bien en seguir los pasos de los acharyas previos. Hridayananda Goswami organizó un BBT español en México e hizo que la distribución de libros fuera su prioridad. A comienzos de 1974, el BBT español estuvo listo para imprimir traducciones del primer volumen del Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita y de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. En dicha ocasión, Prabhupada escribió lo siguiente: Al imprimir estos libros de nuestra filosofía de la conciencia de Krishna en tantos idiomas, podemos difundir nuestro movimiento a las masas de todo el mundo, sobre todo en los países occidentales,
y podremos, literalmente, hacer que todos los países se vuelvan naciones conscientes de Krishna. Cuando se imprimieron 100.000 ejemplares en español de la revista De Vuelta al Supremo, Srila Prabhupada escribió: «Ahora dénselas a todos». La distribución de libros en español se volvió la segunda más grande del mundo, cerca de la de Estados Unidos. Bhagavan, que era el representante de Srila Prabhupada en el sur de Europa, imprimió en francés e italiano. Ya en diciembre de 1972 había impreso Viaje fácil a otros planetas en francés. A comienzos de 1974, 3 grupos ubicados en Francia distribuían a diario 1.000 libros, incluido el Bhagavad Gita tal como es en francés. Bhagavan había impreso la primera revista De Vuelta al Supremo en italiano. Además, estaba a punto de salir un Sri Ishopanishad en francés. Allí donde fueran los devotos, sabían que su programa consistía en cantar Hare Krishna, en seguir los principios regulativos y organizar la impresión y la distribución de los libros de Srila Prabhupada. Cuando los primeros devotos llegaron a Sudáfrica, actuaron tal como era el deseo de Srila Prabhupada, y él les respondió: «Tu informe me alienta, que hayas distribuido 110 gitas en 2 días en Ciudad del Cabo». A menudo, Srila Prabhupada pensaba en tener impresos sus libros en ruso. A este respecto le escribió al ministro de Educación y Cultura de la Unión Soviética y le sugirió que publicaran una traducción del antiguo clásico de la literatura védica llamado Bhagavad Gita, como ya lo estaba publicando la famosa editorial londinense M.S. Macmillan Company. También habló con sus discípulos acerca de imprimir una traducción rusa en Estados Unidos. Cuando Srila Prabhupada conocía a una persona interesada en la conciencia de Krishna que fuera competente en cualquier idioma extranjero, le pedía que tradujera sus libros. En 1972 escribió: «Estoy muy entusiasmado al saber que pronto saldrán traducciones en idioma japonés de algunos de mis libros, porque sin libros ni revistas, ¿qué autoridad o qué base tenemos para predicar?». Animado por la misma idea, Srila Prabhupada le escribió a un devoto estadounidense en Indonesia: «Estoy muy feliz de saber que tienes un muchacho chino que está traduciendo. Sí, la porción del mundo donde hablan chino es muy grande y requiere que nos infiltremos poco a poco, sobre todo distribuyendo ampliamente nuestra literatura en su idioma. Así pues, su servicio es el más grande para Krishna». Más tarde, cuando supo que el muchacho chino, Yashomati Sutta, había terminado de traducir 3 capítulos del Bhagavad Gita, escribió que debían imprimir de inmediato esos 3 capítulos en formato de libro pequeño. ISKCON Australia cobró importancia en la distribución de libros y en 1974 competía con ISKCON Los Ángeles y con el grupo Radha Damodar por el liderazgo mundial. En otoño de 1974, alrededor de una docena de grandes sankirtaneros de Australia y Nueva Zelanda vendían a diario más de 20 libros grandes cada uno. Los centros de Australia, al igual que los de Estados Unidos, más que duplicaron su distribución de libros entre 1973 y 1974. Cuando en 1970 dicha actividad apenas comenzaba en Estados Unidos, en Inglaterra no se conseguían libros. Pero en el transcurso de un año comenzó allí la distribución del libro Krishna. Al respecto, Srila Prabhupada escribió: «Todos mis discípulos del centro de Londres son muy inteligentes y deben unirse en torno a esta única tarea de vender libros Krishna en grandes cantidades y por toda Inglaterra». En 1974, los devotos de Gran Bretaña distribuían libros a toda marcha. En 6 ajetreados días entregaron 600 ejemplares de las enseñanzas del señor Chaitanya, 400 Srimad Bhagavatam y 1000 revistas de Vuelta al Supremo. La India era especial. Allí, Srila Prabhupada había introducido la distribución de libros a través del programa de miembros vitalicios de ISKCON.
Los hindúes adinerados estaban más inclinados a aceptar libros como parte del paquete de membresía de ISKCON, que incluía beneficios tales como hospedaje gratis en los templos de ISKCON de todo el mundo. Pero en la India, como en otras partes, Srila Prabhupada quería que sus libros se distribuyeran en universidades, bibliotecas, en las ciudades importantes y al público en general. A fines de 1974, los discípulos de Prabhupada estaban listos para imprimir ediciones en hindi y en bengalí de la revista De Vuelta al Supremo. Cuando Srila Prabhupada supo que los devotos occidentales en la India se quejaban por no tener suficiente servicio, respondió: «Estoy complacido porque venden muchos libros Krishna a diario. Todos nuestros devotos deben salir con libros. Hay suficiente servicio para hacer». Al secretario de la Junta de Gobierno en la India le escribió: «Ocúpalos a todos específicamente en la distribución de libros y llévate contigo un grupo de Sankirtan. Sin libros no progresaremos en la India», le escribió Srila Prabhupada a Tejas, su presidente de templo en Delhi. Prabhupada entrenó también a sus líderes de la India en una estricta política de 50-50. Los ingresos de los miembros vitalicios o cualquier otra fuente deben ir 50% al BBT y el otro 50% a la construcción y otros proyectos. Por su orden, en 1974 el BBT de Estados Unidos había donado $300,000 en libros a la India. Aunque dicho país era el líder y pionero en imprimir y distribuir libros, Prabhupada vislumbró que en todo el mundo esta actividad superaría en el futuro a la estadounidense. Srila Prabhupada creó la competencia trascendental entre sus discípulos. En 1971 observó con satisfacción que en San Francisco Keshava encabezaba la distribución de libros Krishna. Prometió que se iría de Los Ángeles y se quedaría en San Francisco si Keshava superaba a su hermano Karandar. Todos los años siguió estimulando esa competencia en particular y, en general, se ocupaba de avivar el fuego de la distribución de libros. Alentaba a los líderes a enviarle informes y luego les respondía con cartas, lo cual aumentaba aún más la fiebre de la distribución de libros. Todo ISKCON esperaba oír la más reciente cita de Prabhupada, que siempre los inspiraba a seguir y seguir. Cuando en enero de 1974 Srila Prabhupada dio esa clase en la que enfatizó «distribuyan libros, distribuyan libros, distribuyan libros», varios devotos de la audiencia hicieron el voto de dedicar sus vidas a tal instrucción. Prabhupada envió una nota manuscrita desde su cuarto de Los Ángeles y en ella se leía: «Todos deben salir con el grupo de Sankirtan tan pronto como sea posible». Esa única frase creó un espíritu de sacrificio y dedicación en el corazón de muchos discípulos que se sintieron destinados a tomar esa orden como la esencia misma de sus vidas. Aunque Rameshwar había sido cautivado por las olas del océano del Sankirtan desde el principio, Srila Prabhupada valoró su servicio cuando le dijo lo siguiente: «Hagan programas para distribuir nuestros libros en todo el mundo. Los círculos de personas cultas los aprecian. Debemos aprovechar eso. Cualquier progreso que hayamos hecho se debe simplemente a esos libros. Sigan y no distraigan su mente ni por un momento de este propósito». Cuando los devotos de Londres le informaron a Srila Prabhupada su aumento en la venta de libros y revistas, les respondió con una invitación a competir. «Supe que en San Francisco venden a diario no menos de 75 libros Krishna. Me sentí muy animado al oír estas noticias. Ahora aprovechen este espíritu de rivalidad trascendental y consulten con Dayananda y los otros allí en Inglaterra para volverse vendedores de libros de primera línea». Cuando le escribió a un discípulo sannyasi que predicaba en Escocia, donde los devotos quizá no estaban totalmente conscientes del alcance de la distribución de libros en Estados Unidos, Srila Prabhupada le mencionó las últimas cifras de Nueva York y comentó: «Nueva York está liderando la lista». También inspiró a todo ISKCON a superar las cifras del año anterior. De algún modo,
La distribución de libros debe ser duplicada y triplicada si fuera posible. Háganlo. Tan pronto como se formó el grupo de la biblioteca del BBT, Prabhupada les pidió a los miembros que obtuvieran 50.000 pedidos y le pidió al grupo Radha Damodar que se expandiera a 100 autobuses. La competencia era particularmente alta entre Los Ángeles, el grupo Radha Damodar y Australia. Srila Prabhupada los alentó a todos, como un director de orquesta que les pide un fortísimo a sus músicos. Las instrucciones de Srila Prabhupada estaban lejos de ser descuidadas o jactanciosas. Conocía bien la determinación y el sacrificio necesarios para lograr esas metas en apariencia inalcanzables. Quería que sus devotos trabajaran como él lo hacía, con total dedicación. Quería que se esforzaran al máximo. La suya era la lógica de cazar rinocerontes. Decía, si un cazador de rinocerontes falla, nadie lo cuestionará, pero si tiene éxito, será considerado algo maravilloso. Prabhupada le escribió a Rupanuga, tus informes de Sankirtan son muy alentadores, sobre todo lo que dices de esta muchacha, Gauri Dasi, que sentó un récord femenino total en ISKCON con 108 libros grandes. Eso es maravilloso. Tiempo atrás habría sido considerado algo imposible, pero ahora, por la gracia de Krishna, todo se está volviendo posible. Alienta a todos a aumentar más y más. Algunos devotos se confundieron ante los desafíos de competencia y rivalidad de sus hermanos y hermanas espirituales. Parecía la rivalidad del mundo material que esperaban haber dejado atrás para siempre. Sin embargo, Srila Prabhupada explicó cuál era la actitud apropiada ante la competencia trascendental. El espíritu de competencia y de ganancia habita todo el tiempo en la entidad viviente. No pueden eliminarse a voluntad en un área específica. De hecho, vimos en Rusia que al eliminar la competencia y el cálculo de ganancias de la sociedad, la gente no estaba nada feliz. Y aún así, estas cosas continúan. No debemos esperar que nosotros seamos distintos. La única diferencia radica en que nuestra ganancia es para el placer de Krishna y nuestra competencia se centra en cómo complacer a Krishna más que a nadie. Incluso entre las gopis hay competencia para complacer a Krishna y también hay envidia. Pero esta envidia no es material, sino trascendental. Ellas piensan, vaya, ella hizo algo más maravilloso que yo. Eso es muy bueno, pero ahora quiero superarla. Por eso, en la tarea de propagar el movimiento de conciencia de Krishna por todo el mundo a través de los libros, estoy complacido de que muestren un deseo de competencia con sus hermanos espirituales. Cuando un grupo de Sankirtan de un templo distribuía libros intensivamente en otra ciudad, las autoridades del templo local con frecuencia se enojaban. El problema se expuso ante Srila Prabhupada, quien fue llamado como juez natural para enfriar el calor de la controversia. Les escribió a Keshava y a Bhutatma, quien viajó desde San Francisco hasta Londres para distribuir libros y molestó a los devotos de esa ciudad con su fervor. En última instancia, depende del presidente del templo local si la presencia de tu grupo es favorable o no. Si acepta, puedes quedarte. De lo contrario, si juzga que el momento no es oportuno, puede ordenarte que te vayas. Pero para evitar esas cosas, lo mejor es organizarlo de antemano con los correspondientes miembros de la Junta de Gobierno. El nuestro es un movimiento cooperativo, con Krishna y el avance del movimiento de Krishna en el centro. Y debemos continuar vendiendo tantos libros como sea posible, pero convérsenlo entre ustedes y háganlo bien, sin molestar a nadie. Ese es el arte. Viendo los grandes esfuerzos de los sankirtaneros más destacados, algunos devotos se volvieron envidiosos, o al menos se desalentaron. Pensaban que eran inútiles e incapaces de complacer al maestro espiritual. Este problema también se expuso ante Srila Prabhupada, que respondió, siempre debe haber competencia, eso da vida. No puede separarse de la vida. La sociedad perfecta no elimina la competencia,
pero elimina la envidia, porque todos son débiles ante Krishna. La competencia tiene su límite, como le explicó Prabhupada a un dubitativo brahmachari de Florida. No es tan importante la cantidad de libros que distribuyamos, sino que sirvamos a Krishna lo mejor que podamos y que dependamos de él para el resultado. Pero no debe llegar al punto de que perdamos nuestra conciencia de Krishna. Cuando tengas esos sentimientos, no los confundas con envidia. Interprétalos como un aprecio indirecto del servicio hecho por tu hermano espiritual. Eso es espiritual. En el mundo material, cuando alguien nos supera de alguna manera, nos enojamos y planeamos cómo detenerlo. Pero en el mundo espiritual, cuando alguien hace un servicio mejor, pensamos, vaya, lo hizo muy bien, voy a ayudarlo a hacer su servicio. Tal vez la competencia fue un catalizador, pero por distribuir tenazmente los libros de Srila Prabhupada, los miembros del movimiento de conciencia de Krishna sentían la esencia del servicio amoroso a Krishna en separación, que es el éxtasis espiritual más elevado. No traten de ver a Dios, había dicho a menudo el maestro espiritual de Srila Prabhupada, sino que actúen de tal manera que Dios los vea a ustedes. En otras palabras, por actuar con sumisión bajo las órdenes del sirviente del sirviente del sirviente de Krishna, los discípulos de Prabhupada estaban seguros de atraer la amorosa atención de Krishna. Srila Prabhupada decía que la forma más rápida de captar la atención de Krishna era dirigir a otra persona hacia la conciencia de Krishna. Por ello, los distribuidores de libros sentían una reciprocidad especial con su maestro espiritual y eso los impulsaba a seguir sirviendo y distribuyendo. Sanjay recuerda: filosóficamente vimos que salir y distribuir libros era lo que nuestro maestro espiritual quería de nosotros. Lo sabíamos. También teníamos un verdadero sentido de idealismo de que esos libros y revistas cambiarían el mundo. Una vez que uno llega a la conciencia de Krishna, ve de verdad cuán sucio es el mundo, cuán contaminadas están las cosas en verdad, cuán envidiosa es la gente y cuán horrible es la vida material. Nosotros lográbamos verlo y no sentíamos que pudiéramos cambiarlo, pero sí estábamos convencidos de que quien tomara uno de los libros de Prabhupada y lo mirara, cambiaría hacia la senda espiritual. No había dudas. También sentíamos que vendría en el futuro un gran cambio a medida que la conciencia de Krishna se propagara. Prabhupada también decía que si la gente solamente tocaba uno de esos libros, su vida cambiaría. Nuestra fe estaba en los libros y en Srila Prabhupada. Kesava Bharati evoca: cuando entregas un libro, hay una cierta reciprocidad de parte de Prabhupada. Había una diferencia drástica en nuestra experiencia interna cuando una persona tomaba un libro, comparado con entregar un incienso u otra cosa. En efecto, sentíamos la compañía de Prabhupada todo el día al distribuir esos libros. No nos sentíamos alejados porque otros devotos estuvieran físicamente más cerca de Prabhupada. Los distribuidores de libros siempre sentían una gran energía. Leíamos acerca de que Haridas Thakur salía y rodaba por el piso mientras le rogaba a la gente que cantara. Ese tipo de cosas nos inspiraba. Vaisheshika rememora: teníamos los libros de Prabhupada y varias cartas suyas. También sabíamos que si distribuíamos muchos libros, nuestros nombres saldrían en el boletín y pensábamos que Prabhupada los leería. Yo trataba de mantenerme al mismo nivel que los demás. A veces salía y estaba un par de horas sin entregar ni un libro, mientras los demás distribuían como locos. Intentaba hacerlo, pero la gente casi me escupía en la cara. Me empujaban. Era muy duro para mí. A veces me iba del lugar donde estaba y comenzaba a llorar. Así de difícil era para mí. Pero sabía que la distribución de libros complacía a Prabhupada y yo quería ser parte de eso. Solíamos pensar en cuánto tiempo pasaba Prabhupada detrás de una grabadora dictando los libros.
Meditábamos en que dormía pocas horas al día y minimizaba todo lo demás para escribir. También tratábamos de recortar nuestras otras actividades para salir a distribuir libros. Prabhupada decía que un devoto debía vivir en el humor de los 6 Goswamis. Así que cantábamos esas oraciones todo el día. Sentíamos una conexión real. Al comienzo un devoto me dijo: ¿dónde está Prabhupada? ¿Lo sabes? Y luego decía: está en sus libros. Ese humor estaba siempre presente. Siempre sentíamos esa conexión. Jagadatri Devidasi recuerda: cuando distribuía los libros de Prabhupada, yo entendía que eso era lo más agradable que podía hacer para él, que lo ayudaba a llevar a cabo las instrucciones de su maestro espiritual y que por eso Prabhupada estaba complacido. Y estaba incluso más complacido si lo hacía bien. Siempre escuchaba la historia de que Bhaktisiddhanta Sarasvati se ponía feliz si alguien salía y distribuía aunque fuera una sola revista, porque ese era realmente el humor del Sankirtan: salir y tratar de darles misericordia a las almas condicionadas. Eso es lo que cuenta. Siempre quise hacer beneficencia. Me gusta ese sentimiento de hacer algo por la gente. Esto es el summum bonum de ayudar a los demás. Los ayudas a volver a Dios. Esa era mi motivación y automáticamente nos purificábamos porque llevábamos a otras entidades vivientes hacia Krishna. Tripurari evoca: me sentí inspirado sobre todo por la grandeza de Prabhupada, por cómo seguía incondicionalmente la instrucción de su Guru Maharaj. Era la orden de su Guru Maharaj y por eso lo hacía. Nunca fui muy erudito ni inteligente. Nunca pensé que tuviera mucho cerebro ni talento. Nunca tuve capacitación práctica en ninguna habilidad. Tampoco mucha educación. Lo tomé así: que le estaba hablando a la gente más caída y que yo mismo era el más caído. Hacía lo que Prabhupada deseaba porque él lo quería. Le oraba a Prabhupada para que me ayudara a entender por qué quería que distribuyéramos libros. Luego recibí inspiración desde dentro y eso se manifestó en todas mis conversaciones acerca de la distribución de libros. El tiempo en que estuve en el aeropuerto, cuando todos los devotos volvieron al templo con Prabhupada, impulsó mucho mi vida espiritual. Estuve muy íntimamente conectado con Prabhupada, pero mi mayor acercamiento con él se plasmó cuando seguí sus instrucciones y me dediqué al trabajo sin tratar de disfrutar del maestro espiritual, sino de servirlo. Vrindavan Vilasini Devidasi rememora: cuando Prabhupada dio esa famosa clase en Los Ángeles, distribuyan libros, distribuyan libros, distribuyan libros, allí mismo quise hacerlo. Cuando le escribía a Rameshvar, en realidad era a Rameshvar y compañía. Todos nos sentíamos incluidos. Todos somos eternos distribuidores de libros, un grupo, y yo quise ser parte de esa actividad. Era el grupo eterno de Sankirtan del Señor Chaitanya y a todos nos gustaba pertenecer a él. Sucede en todos los planetas, en todos los universos, y sé que complace a Srila Prabhupada. Entendía la distribución de libros como la batalla de Kurukshetra. Es una batalla, y Krishna está justo allí. Es como un Kurukshetra número 2. Estoy segura de que todos los distribuidores de libros lo sienten así, que Krishna está allí mismo y que Él va a ganar. Solo hay que refugiarse en Él. Puede que no ganes esta batalla, pero ganarás la guerra. Siempre me sentí conectada con Prabhupada porque Él nos habla en sus libros acerca de los grandes devotos en los que podemos refugiarnos. Todo es por su misericordia. Él nos da estos libros y está en ellos. Shura recuerda: éramos tan adictos a vender los libros de Prabhupada que no queríamos hacer nada más. Íbamos directo al aeropuerto y comenzábamos a distribuir sin parar, excepto por 20 minutos quizá para almorzar y 20 minutos para leer. Si no, no parábamos hasta las 7:30 u 8 de la tarde. De verdad sentíamos que Srila Prabhupada nos protegía. En cierta ocasión, en el aeropuerto me dieron un boletín del BBT,
Quizá fue por el cansancio, quizá se debió a un falso sentimentalismo o lo que fuera, pero mientras leía los comentarios de Prabhupada acerca de la distribución de libros, me sentí muy conmovido. Estaba solo en el aeropuerto y comencé a llorar porque pensaba en que los devotos de todo el mundo eran muy cálidos, de un corazón maravilloso, con su distribución de libros y su arduo trabajo. Realmente apreciaba a Prabhupada y al movimiento de conciencia de Krishna. Prabhupada dijo algo en el boletín acerca de la distribución de libros y me llegó. Estábamos tan absortos en los libros, que cuando Prabhupada decía algo sobre esta actividad, volábamos. Ella era nuestra conexión con él. No éramos grandes personas que podíamos sentarnos en una de sus reuniones ni tener demasiada atención personal de su parte. Puede que durante alguna caminata matutina en el Festival de Mayapur pudiéramos filtrarnos entre los sannyasis. Pero, de no ser así, la distribución de libros era nuestra conexión con Prabhupada. Cuando él mencionaba algo acerca de este servicio, representaba para nosotros nuestra alma y vida. La Banga Latika Devidasi evoca. Habíamos oído hablar a Srila Prabhupada y sabíamos que él siempre leía estos libros, el Srimad Bhagavatam. Además predicaba que teníamos que distribuir este conocimiento a los demás, así que para nosotros era muy sencillo. Es decir, sabíamos que era el deseo de Srila Prabhupada. Siempre nos decía que nos estaba dando ese conocimiento y que una vez que lo tuviéramos era preciso distribuirlo a los demás. Srila Prabhupada vino a Estados Unidos a predicar con sus discípulos. Entonces debíamos hacerlo porque era el deseo de Prabhupada. Había pasado mucho tiempo traduciendo estos libros para que se distribuyeran y una quiere que así se haga, que la gente los tenga en sus hogares. Vrindavan, India, 20 de abril de 1975. Srila Prabhupada instaló las deidades para la gran inauguración del Krishna Balaram Mandir. Casi 1000 discípulos estuvieron presentes. El gobernador de Uttar Pradesh fue el invitado de honor. Después de varios años de enorme esfuerzo, la gran inauguración fue un triunfo muy importante para Srila Prabhupada y su movimiento. Aún de pie en el altar, después de ofrecer el primer arti a Krishna y a Balaram, Prabhupada le explicó a los presentes que ese era un templo internacional donde la gente de todo el mundo no solo podía ir a adorar a Gaur Nitai, Krishna Balaram y Radha Krishna, sino también refugiarse en ellos. Esa misma noche, pero un poco más tarde, Srila Prabhupada se sentó en su cuarto con unos devotos que eran miembros de la Junta de Gobierno. Tenía desabotonada la kurta a causa del calor, tenía descalzos los pies y tenía extendidas las piernas debajo de la mesa ante la cual estaba sentado. Estaba descansando. Sus discípulos estaban sentados cerca de él bajo la tenue luz del velador del escritorio. Era un hito, dijo, pero debían seguir adelante, no solo saborear el éxito. Se necesitaban muchas cosas aún para que el templo y el hotel funcionaran como correspondía. Srila Prabhupada pensaba más allá de Vrindavan. La construcción de este templo es tan importante, dijo, que deseo gastar muchos lakhs en él. Pese a su importancia, la producción de libros lo es más. Fue una significativa reafirmación de lo prioritario que era ese servicio. En medio de la espléndida inauguración del templo, enfatizaba que la producción de libros era más importante. Srila Prabhupada parecía molesto, sin embargo, porque su Chaitanya Charitamrita había sido demorado varios meses a causa de su editor de sánscrito. Dijo con el ceño fruncido que aunque había terminado el Chaitanya Charitamrita, seguía sin publicarse. También había completado los 4 tomos del canto cuarto del Srimad Bhagavatam y estaba comenzando el 5º, pero apenas un solo tomo del canto cuarto había sido publicado. Sin entender las implicaciones de este comentario, uno de los devotos presentes destacó que, puesto que Prabhupada iría próximamente a Hawái, allí podría escribir tranquilo y en paz. Prabhupada respondió que no se sentía estimulado a escribir si no se publicaban sus manuscritos. La editorial BBT
Después de varios años en Nueva York, estaba a punto de ser reubicada en Los Ángeles, donde Rameshwar sería nombrado nuevo supervisor. Rameshwar no sabía de la demora en la publicación del manuscrito del Chaitanya Charitamrita. Se estaba enterando en ese momento en Vrindavan. Le prometió a Prabhupada que sin demora instalaría la imprenta en Los Ángeles y comenzaría a producir el Chaitanya Charitamrita. Que Srila Prabhupada hubiera completado todo el Chaitanya Charitamrita en 18 meses, durante 1973 y 1974, era una proeza destacable. En esos mismos meses había estado intensamente ocupado en numerosos asuntos administrativos, mientras viajaba todo el tiempo. Había confrontado problemas graves con líderes que habían dejado sus puestos y había atendido en persona los deberes de la Junta de Gobierno de la India, más otras cuestiones administrativas de ISKCON. Había autorizado grandes préstamos del BBT y aprobado la expansión y el desarrollo de ISKCON en todas las áreas del mundo, además de responder todos los días grandes cantidades de cartas, hablar a diario con invitados y dar clases del Bhagavatam donde fuera. El único tiempo que podía destinarle a la escritura era a la 1 de la madrugada, en una persistente labor de 2 o 3 horas cada día. Mientras Srila Prabhupada viajaba de Vrindavan a Australia, Rameshwar y Radhavallabha trabajaban en Los Ángeles para establecer las nuevas oficinas del BBT. Prabhupada todavía meditaba en su manuscrito del Chaitanya Charitamrita que esperaba la publicación. Desde Australia escribió: las 12 partes del Chaitanya Charitamrita están completas, pero solo se publicaron 3. Además, el canto quinto está casi terminado. ¿Por qué no los están publicando? Esta es nuestra ocupación principal. Todos esos libros pendientes, 17 en total, deben imprimirse de inmediato. ¿Por qué la demora? La encuadernación del impresor de Estados Unidos es mejor que la de Dai Nippon. Entonces, algunos pueden imprimirse en Estados Unidos y otros en Japón, pero los libros pendientes deben terminarse a corto plazo. Cuando veo esta situación no me siento animado a traducir. Pero cuando veo libros impresos me entusiasmo para escribir más y más. Podemos hablar más de esto en Hawái. Ahora, tú y Hamsadutta apresuren la impresión. Ese es su trabajo. Además, impulsen la venta. Pídele a Tripurari Maharaj y a los otros que se ocupen de eso. Bhavananda Swami y Gargamuni Swami están allí. Ambos son también expertos en darle dinamismo a este servicio. Mediante ese esfuerzo combinado, publiquen tan rápido como sea posible y que el Chaitanya Charitamrita se haga de inmediato. En Los Ángeles, Rameshwar acababa de alquilar el edificio nuevo para la editorial. Los diseñadores de arte del BBT apenas estaban llegando. Por su parte, los editores, los correctores y otros empleados lo harían al cabo de pocos días. La editorial había comprado una computadora tipográfica y los devotos se estaban entrenando para usarla. Los carpinteros derribaron algunas paredes para construir un laboratorio fotográfico y un cuarto oscuro. Tuvieron que hacer instalaciones de plomería adicionales y la imprenta entera tenía que estar instalada en el plazo de un mes. Srila Prabhupada iría en junio. Todo debía estar listo y ser operativo. Para la época en que Srila Prabhupada llegó a Hawái, en mayo, la imprenta de Los Ángeles se estaba preparando para operar. El secretario de Srila Prabhupada telefoneaba a diario a esa ciudad. Prabhupada está enojado. Sigue hablando de los libros sin publicar. Es mejor que estén preparados para cuando llegue. Rameshwar y Radhavallabha investigaron las necesidades y las dificultades de imprimir el manuscrito del Chaitanya Charitamrita. Según calcularon, se haría en 17 volúmenes. Uno de los principales problemas que descubrieron fue la falta de un editor experto en idioma bengalí. La mayor parte del Chaitanya Charitamrita estaba en bengalí. Aunque los editores del BBT eran expertos en sánscrito, no estaban capacitados para el bengalí, por lo que el trabajo avanzaba con lentitud. Por otra parte, Srila Prabhupada quería muchas ilustraciones en sus libros, motivo por el cual el Departamento de Arte necesitaría varios meses para cumplir su deseo. Nunca el BBT se había rezagado tanto.
Rameshvar y Radhavallabha se exigían más y más para producir libros de manera rápida y eficiente. Con este fin diseñaron un esquema audaz para la producción. Con el sistema anterior podían publicar un libro cada 3 o 4 meses, pero con el nuevo decidieron que podían hacer uno por mes. De ese modo podrían alcanzar a Srila Prabhupada. Rameshvar estaba ansioso por presentarle a Prabhupada este plan cuando llegara a Los Ángeles. Llegaban más llamadas telefónicas del secretario. Prabhupada se había enterado de la preparación del edificio de la imprenta, pero también supo que su nombre no había sido colocado en el frente. Siempre insistía en conservar la sucesión discipular y que desde ISKCON mismo se enfatizara que A.C. Bhaktivedanta Swami era el fundador Acharya. De lo contrario, preveía que en el futuro alguien podría reclamar derechos sobre el liderazgo de ISKCON o la titularidad de las propiedades. Apresurados por completar las obras, los administradores del BBT habían olvidado este importante detalle. 20 de junio de 1975. Al llegar a Los Ángeles, Srila Prabhupada tuvo una bienvenida muy jubilosa. Estaba acompañado por líderes sannyasis y secretarios de la Junta de Gobierno como Kirtanananda Swami, Vishnujan Swami, Brahmananda Swami y Tamal Krishna Goswami, entre otros. Más tarde, sentado en su cuarto, uno de sus favoritos en todo ISKCON, habló brevemente del trabajo atrasado de los libros sin imprimir. Parecía estar algo molesto, pero dijo poco. Estaba muy complacido, no obstante, al ver el templo y las deidades de Rukmini y Dwarkadish. En su breve discurso de llegada, explicó por qué presionaba tanto a sus discípulos para que produjeran los libros. «Yo no tengo cualidades personales», dijo desde el Vyasasan lujosamente tapizado, «sino que trato de satisfacer a mi gurú. Eso es todo. Mi gurú Maharaj me pidió, si tienes algún dinero, imprime libros». Hubo una reunión privada, una charla en el Radhakunda. También estaban allí algunos hermanos espirituales míos que eran discípulos importantes. Guru Maharaj me dijo, desde que tenemos este templo, Bagbazar, de mármol, tenemos muchas disputas. Todos están pensando quién ocupará este o aquel cuarto. Deseo por eso vender ese templo y el mármol e imprimir libros. Sí, entendí en persona que le gustaban mucho los libros. Y me dijo él mismo, si tienes algún dinero, imprime libros. Es por eso que enfatizo este punto. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? Por favor, ayúdenme. Les pido eso. Impriman tantos libros como sea posible, en tantos idiomas como sea posible, y distribúyanlos por todo el mundo. Así, el movimiento de conciencia de Krishna crecerá de manera automática. La mañana siguiente, mientras caminaba por Venice Beach, Srila Prabhupada lanzó un extraordinario ultimátum. Rodeado de devotos, caminaba empujando la arena suavemente con su bastón. Esos 17 volúmenes sin publicar, comenzó, son un gran problema para nuestro movimiento. Sí, Prabhupada, respondió Rameshvar atento y preocupado. Los otros devotos también asintieron en un gesto de empatía. Había que hacer algo concreto y efectivo. Sí, continuó Prabhupada, debe publicarse de inmediato. Sí, Prabhupada, contestó Rameshvar obediente. Creo que pueden imprimirse en 2 meses, dijo Srila Prabhupada sin dudar. Rameshvar no estaba seguro de haber oído bien. La imprenta recién se había inaugurado. Los ilustradores ni siquiera tenían luz en su cuarto. 2 meses era ilógico e imposible. Ese era el momento de contarle a Srila Prabhupada el plan para aumentar la producción. Rameshvar se acercó aún más. Srila Prabhupada, comenzó, nos estamos reuniendo por este asunto y ahora que la imprenta por fin está establecida aquí, creo que podemos aumentar la producción 4 veces. Creemos que podemos pasar de un libro cada 4 meses a producir uno de sus libros al mes. Ambos, Rameshvar y Radhavallabha, caminaban juntos al lado de Srila Prabhupada
con Tamal Krishna Goswami y Brahmananda Swami del otro lado. Un libro por mes, dijo Srila Prabhupada como pensando en voz alta y considerándolo. Eso significaría más de un año. No es lo bastante rápido. Los otros devotos miraron a Rameshvar y a Radhavallabha, quienes se miraron entre sí. Tienen que hacer todos los libros en 2 meses, volvió a decir Srila Prabhupada. Esta vez habían oído bien. Los 2 administradores estaban atónitos e incrédulos. Srila Prabhupada, dijo Rameshvar, creo que eso es imposible. Quizá podamos ir más rápido. De pronto Srila Prabhupada se detuvo. Plantando firmemente el bastón en la arena, se volvió hacia Rameshvar y dijo, sin enojo, pero muy serio, imposible es una palabra que se encuentra en el diccionario de los tontos. De repente Rameshvar se dio cuenta de que su vida espiritual estaba en riesgo. Decir imposible significaría que no tenía fe en el representante de Krishna ni en el poder de Dios. Tenía que desechar sus cálculos materiales y su sentido común. Mientras Rameshvar y Radhavallabha permanecían mudos, Srila Prabhupada retomó la marcha acompañado por los demás. Los 2 devotos se apresuraron para alcanzarlos, y todos los miraban como diciendo, venga, dejen de dudar, tienen que lograrlo. Rameshvar le preguntó a Srila Prabhupada si podía hablar de este asunto con los otros devotos de la imprenta y luego responderle. Claro que sí, contestó Prabhupada, lo que se necesite. Rameshvar y Radhavallabha se quedaron atrás mientras Srila Prabhupada y los demás seguían la marcha por la playa. Srila Prabhupada regresó al templo y recorrió las nuevas instalaciones de la editorial compuestas por un edificio de artes gráficas y un edificio editorial. Mientras caminaban por una galería del 2º piso, notó que abajo había una franja vacía de terreno de 60 centímetros que corría entre los 2 edificios. Parecía contrariado y dijo que allí debían plantar césped. En la sala de diseño, sobre la mesa de visualización, había una transparencia del bebé Krishna que llevaba los zapatos de Nanda Maharaj. Cuando la vio, Srila Prabhupada comenzó a reír. Aprobó el nuevo equipo de tipografía que trabajaba más rápido que el anterior. Y cuando los devotos hicieron una demostración para él, destacó que en la India había soñado con tener una imprenta así. En la oficina de Radhavallabha, Prabhupada se sentó en la silla del gerente de producción y miró el pizarrón que mostraba todos los pasos de la producción de un libro. Se rió y dijo, para alguien como yo, esto lo hace todavía más complicado. Caminó por todos los cuartos de los 2 edificios y vio todos los equipos. Esta tecnología moderna estaba bien, sentenció, mientras pudieran usarla para llegar a la meta de 17 libros en 2 meses. De otra manera, todo ese equipo era como la tecnología de los científicos modernos que trataban inútilmente de llegar a la luna. Durante todo el programa matutino del templo, Rameshvar y Radhavallabha trataron de concentrarse en cantar su japa y en la clase de Prabhupada. Pero lo único en lo que podían pensar era en organizar la producción de 17 volúmenes en 2 meses. Para el momento en que se encontraron con los empleados de la imprenta, ya estaban convencidos de que podía hacerse. Fue como si un poder místico fuera a descender. De una forma u otra, podría hacerse. Presentaron el plan y convencieron al personal. «Podemos lograrlo», dijo Rameshvar más tarde mientras hablaba con Srila Prabhupada. «Está bien», contestó Srila Prabhupada. «Pero había algunas condiciones», dijo Rameshvar. Para que pudieran realizar la edición en bengalí, los editores debían poder consultar con frecuencia a Srila Prabhupada, quien accedió de inmediato, agregando que estaba dispuesto a quedarse en Los Ángeles mientras fuera necesario para asegurarse de que cumplieran con los 2 meses de plazo. Otra condición puesta por Rameshvar fue que los artistas trabajaran tan rápido como fuera humanamente posible, pero que las pinturas podrían no ser de la mejor calidad. «Un tío ciego es mejor que no tener tío», dijo Srila Prabhupada. Cuando Rameshvar mencionó que los encargados del arte formularían muchas preguntas técnicas, Prabhupada aceptó destinarles el tiempo necesario para contestarlas. También aceptó que se usaran fotografías de los lugares sagrados de la India relacionados con el Chaitanya Lila para suplementar las pinturas. Después de la reunión con Srila Prabhupada,
Rameshvar y Radhavallabha sintieron que tenían una oportunidad. Salieron del cuarto de Srila Prabhupada y bajaron las escaleras a toda prisa. La maratón había comenzado.